Hemos venido estudiando este libro de Daniel. Creo que ha sido muy edificante también para mi vida y sé que lo será también para la vida de algunos de ustedes. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel. Quiero recordar y ahorita vamos a dar un panorama corto. Uno de los libros de Daniel, estamos nosotros mirando 70 años. Ese es el tiempo del libro de Daniel, 70 años, y donde el pueblo se encuentra y empieza el capítulo 1 mostrando al pueblo siendo llevado cautivo por el rey, ¿qué? Nabucodonosor, ¿cierto? Vemos a través de eso que el Dios le había hablado al pueblo a través del profeta Isaías y a través del profeta Jeremías y algunos de los profetas menores, donde Dios había comunicado al pueblo repetidamente, una y otra vez, al pueblo que se arrepintiera de sus pecados. Ese es el énfasis en el libro de Jeremías. Porque Dios, hermano, lo que anhela en la vida de una persona, antes del juicio, Dios quiere que la persona reaccione, que tome conciencia de su estado, de su condición, de lo que está haciendo. Pero el pueblo siguió endurecido, el pueblo no quiso responder a la voluntad del Señor en obediencia. Y entonces encontramos el libro de Daniel como el pueblo siendo llevado ¿a qué lugar? A Babilonia. Cautivo, donde Dios levanta, de acuerdo a Jeremías capítulo 25, levanta a Nabucodonosor y lo llama inclusive Nabucodonosor, mi siervo, el cual hará lo que le he encomendado. Es interesante que ahí vemos también la soberanía de Dios, donde Dios es quien decide, donde Dios elige, donde Dios quita, donde Dios coloca. Y he llevado el pueblo cautivo a Babilonia. El propósito del cautiverio de Dios llevar al pueblo a Babilonia no era simplemente que el pueblo pasara por aflicción, no era simplemente que el pueblo sufriera, sino era la intención principal era formar al pueblo, que el pueblo fuera formado y el pueblo aprendiera obediencia, sujeción a la voluntad del Señor, porque eso era el propósito de Dios, de acuerdo al libro de Ezequiel, que había colocado el pueblo en la mejor tierra, en el centro de la tierra, para que fuera luz a los demás, y el pueblo se dejó contaminar. Algo así como la vida de Salomón. Empieza bien y vemos una caída bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el mandamiento en Deuteronomio estaba establecido de que no hicieran parentesco con las demás naciones. Y entonces Salomón empezó a consentir con la hija de Faraón y empezaron y desviaron el corazón también de Salomón. De igual manera, hermanos, Dios está formando al pueblo en Babilonia. Dios está formando a su pueblo en Babilonia. No creamos que el juicio simplemente es dolor o aflicción, sino que es un medio que Dios usa también para formar la vida de sus hijos. Y ya vemos cómo Daniel
Ananías, Misael y Azarías son hombres de gran temor de Dios, son hombres que conocen a su Dios y un hombres que sus decisiones marcan lo que ellos son. Puede verse lo que ellos son. Daniel ruega al rey que no se le obligue a contaminarse con esa comida, y especialmente es con el jefe de los eunucos, que no se le obligue. Vemos a Ananías, Misael y Azarías no comprometiéndose con el rey Nabucodonosor, que había construido una estatua de oro y la había colocado en el campo de Dura, y entonces quería que todos la adoraran, que todos se postraran ante esa estatua. Pero un hombre, Ananías, Misael y Azarías, dicen: no, no importa tus decretos, tus leyes, lo que tú hayas establecido, nosotros servimos al Dios del cielo, por lo cual no nos inclinaremos ante tu estatua, oh rey, que has levantado, ni ante ninguno de tus ídolos nos postraremos. ¿Qué podemos ver en la vida de esas personas, de esos hombres que son un referente de el remanente de Israel? Fidelidad, convicción, compromiso, lealtad, un corazón firme, un corazón que solamente se humillaba ante su Dios, que servían a su Dios en el día a día. Y por esa causa los echan a Nabucodonosor en el horno de fuego, lo manda a calentar 7 veces más de lo acostumbrado y los entran dentro del horno de fuego. Pero Dios siempre estará con sus fieles. Siempre estará con sus fieles. Y echaron 3 en el horno de fuego, los hombres más fuertes, los tomaron y echaron 3. ¿Y cuántos veía el rey? 4. Y lo más sorprendente era que veía que se paseaban y los habían atado y los habían echado y se paseaban sin sufrir daño alguno del fuego. Fidelidad. Y ya nos encontramos ahora en Daniel capítulo 5. Vamos a leer algunos textos. Daniel capítulo 5, versículo 1. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello. Y será el tercer señor del reino, en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey,
pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y el rey te dará, y él te dará la interpretación. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a tomar algunos versículos. Quiero, hermanos, mostrar que en el capítulo 5 empezamos con el final del reino de Belsasar. Este no es el comienzo del reinado de Belsasar. En realidad es el final del reinado de Belsasar. Y dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Cuando este rey está haciendo este gran banquete, de acuerdo a la historia, de acuerdo al contexto, ya están sitiados por los asirios. Ellos no están en plena libertad, sino por el contrario. Cuando él empieza a hacer este gran banquete y invita a 1000 de sus príncipes, hay un problema, hay una dificultad, hermanos. Hay una situación difícil. Y ellos ya están sitiados, rodeados por los asirios. ¿Y cómo puede ser que una persona esté sitiada, esté en una condición bastante desfavorable y esté celebrando, esté haciendo banquetes y en cierta manera como cerrando su corazón, sus oídos a lo que está sucediendo? Pues es la evidencia de la dureza del corazón. Esa es una de las evidencias de un corazón duro, que a pesar de lo que esté sucediendo en la vida, en alrededor de su vida, cree que todo marcha bien, que todo funciona bien. Y es interesante, pensaba en esos días en la vida de este hombre y la actitud y en ese contexto en el cual se encuentra. Porque si una ciudad estaba sitiada, me imagino que estaban buscando a ver cómo podían salir de la situación, a ver cómo se enfrentaban al enemigo, a ver cómo ganaban. Pero está celebrando, festejando con 1000 de sus príncipes. En sentido de aplicación para nuestra vida, hermanos, cuando no prestamos atención a lo que está sucediendo en nuestra vida, también en cierta manera actuamos como Belsasar. Andamos como si nada estuviera pasando, como si estuviéramos bien con el Señor, y muchas veces el pecado, muchas veces, hermano, el orgullo, muchas veces mi soberbia no me permite ver lo que está sucediendo. Y eso sucedía en Belsasar. Y es la evidencia de la dureza del corazón. Esa es la evidencia del orgullo. Es la evidencia de la soberbia. De creer que todo lo tenía bajo control. Estaban sitiados, hermanos, no tenían salida. Pero aún así está actuando de esa manera. Muchas veces nuestra vida espiritual, hermanos, puede estar en ruinas si no hacemos nada. Nuestra relación con Dios en ruinas si no hacemos nada.
nuestra relación entre hermanos, la relación con los vecinos, nuestra vida espiritual en ruinas si no hacemos nada. Seguimos festejando y como si nada estuviera pasando. Y es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. Y entonces este hombre, vemos que el segundo verso dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y uno podría decir, pues esto era muy común, era una persona pagana, era una persona sin conocimiento de Dios y era muy común. Algo que tenían, hermano, los babilonios era que todas las batallas que ellos habían ganado nunca utilizaban en son de deshonrar ni profanar lo que ellos tomaban como cautivo. Pero aquí, mire ya dónde va. Y aquí mandaron a traer los vasos y empezaron a festejar. O sea que tomaron lo sagrado y lo profanaron. Y mire, hermano, lo que sigue después. Pero hablaba de eso con los hermanos que he estudiado este libro, y cuántas veces nosotros como hijos de Dios, también conociendo lo que es sagrado, lo profanamos. Muchas veces profanamos la cena del Señor, profanamos el culto. Muchas veces profanamos el púlpito con actitudes, con cosas, hermano, en nuestra vida que no dejamos que se vayan. Y ellos tomaron y profanaron. En algún momento hablaba de, ¿será que el Señor se agradaba de que nosotros estuviéramos allá pitando carne allá en la cocina y pendientes a ver si vendíamos almuerzos, o quería que estuviéramos aquí alrededor de la mesa todos? ¿Cuál era la voluntad del Señor? Estuviéramos alrededor de la mesa todos. Y muchas veces uno profana lo sagrado, lo que Dios ha establecido. Los vasos, hermanos, no era algo sin importancia. Se utilizaban para adorar, se utilizaban para celebrar en adoración al Señor. Y eso era algo para el pueblo tan importante. Pero eso fue tan desagradable delante del Señor con Belsasar lo que hizo. Eso fue desagradable. Muchas veces profanamos lo que es del Señor. Y el Señor quiere que, por el contrario, sus hijos, en vez de profanar lo que Él ha establecido, lo defendamos, lo protejamos, porque es que aún la verdad hay que protegerla, hermanos. Ese es el llamado a Timoteo en la segunda carta, a guardar el depósito de la fe, a proteger ese depósito. Ese es el llamado. Muchas veces con nuestra irreverencia ante el culto, parece mercadería. Unos compran, otros llevan, otros salen, otros entran.
¿Sabes? Profanamos el culto con nuestras actitudes, porque eso es del corazón. El problema no es externo, el problema es interno. Es un problema del corazón. Y el problema de Belsasar era un problema del corazón. Y eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada, hermanos. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos. Entonces dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Está asustado o no está asustado? ¿Mm? Lleno de pánico. Sí, lleno de pánico. Y hay veces uno piensa, ¿por qué esperar hasta allá? ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué no recibir mejor el consejo del Señor y corregir lo que haya que corregir, hacer lo que haya que hacer? ¿Y por qué esperar hasta allá? ¿Por qué esperar al juicio? ¿Por qué esperar hasta el castigo? ¿Por qué no reaccionar antes? ¿Por qué no aceptar el consejo de Dios? Y aquí ese hombre, hermanos, ahí sí estaba asustado. Y eso muestra dos cosas. El miedo muestra dos cosas. Primero, él vio que eso no era normal lo que estaba sucediendo. Él sabía que lo que estaba sucediendo era algo que no era natural, que no había visto nunca antes. Y sabía que eso venía de Dios. Y el otro sentido del temor era la culpa. La culpa siempre me va a llevar a actuar de esa manera. Cuando hay culpa, cuando la conciencia me acusa, sucede lo que sucedió con él. Empiezan sus rodillas a temblarle, porque hay algo que me está acusando, que no me deja tranquilo, que sé que lo he hecho, que lo he cometido. Porque hermano, cuando no hay culpa, entonces, ¿cuál es el fruto? Hay paz, hay tranquilidad. La conciencia no me acusa. Puedo estar tranquilo. La pregunta que podríamos hacer en esta mañana, hermano, usted siente, hermana, que usted necesita arreglar algo con el Señor. Que hay algo que el Señor quiere que usted solucione con Él. Que te dice a tu vida, no cargues más con ello. Venga, arreglemos.
¿Quién más que el Señor y usted se conocen? Pero lo que haya que solucionar o arreglar, hay que arreglarlo, hermanos. Y es interesante. Mire el versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. El mismo camino de su padre. ¿Recuerdan cuando la imagen? Lo primero que él hizo fue mandar a traer magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y aquí Belsasar de igual manera. Recordemos que aunque la escritura está hablando de su padre Nabucodonosor, Belsasar en realidad era nieto. Belsasar viene a ser hijo de Nabonio. Y entonces, ¿por qué dice que Nabucodonosor era su padre? La escritura también dice que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo? Sí, en Abraham en el sentido espiritual, por la fe. Pero aquí llaman padre porque el referente, digámoslo, el patriarca, digámoslo de esa manera, de los babilonios era Belsasar, Nabucodonosor. Pues por eso siempre Nabucodonosor quedó como el padre. Y el versículo entonces vemos dependiendo de quiénes, de los hombres, magos, astrólogos, caldeos y adivinos, buscando donde no hay respuesta. Eso está haciendo Belsasar. Eso ha hecho su padre Nabucodonosor. Buscando donde no hay respuesta verdadera, respuesta sincera. Nosotros como hijos de Dios, muchas veces buscamos la respuesta también donde no la hay, donde no es sincera, donde no es verdadera. Y no nos apoyamos en el Señor, no buscamos la dirección del Señor. No somos como los judíos de Bereda, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No eran los cristianos, eran los judíos de Berea los que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos sí escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo decía era así. ¿Dónde estamos buscando nosotros las respuestas, hermano? ¿Dónde las debemos buscar? En el Señor, ¿verdad? Ahí las debemos buscar. ¿Y dónde están? En su palabra. Ahí están, en su palabra. Leamos el versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ahí es donde vemos, hermanos, que se necesita lo espiritual. No podían. Eso venía de Dios. Y el único que podía entender en este aspecto de lo que estamos viendo de este libro era Daniel.
Mientras no haya un encuentro también con el Señor, seremos ciegos. Las personas serán ciegas a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la verdad de Dios. No van a entender, no van a encontrar, hermanos, respuesta. Tremendo. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey, de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. En tu reino hay un hombre. Interesante. ¿Por qué el rey no sabía? ¿Por qué Belsasar no sabía de la existencia de Daniel? ¿Sabes? La reina. Pero ¿por qué Belsasar no sabía de la existencia de Daniel? Porque es la reina la que le comunica. En los días de tu padre hay un hombre de estas características. Ese hombre está en tu reino. ¿Y por qué Belsasar no sabía? ¿Por qué desconoce? Hermano, muchas veces en el estado de él era un rey, un hombre que tal vez lo tenía todo, un hombre que todos le obedecían, un hombre que todos se sujetaban a él. No tenía tiempo de inclusive mirar lo que estaba a su alrededor, de inclusive poder observar los grandes hombres que estaban a su lado. Así puede pasar en nuestra vida. A veces en nuestra vida no nos permitimos ver lo que está a nuestro alrededor, lo que está a nuestro lado. Y pasamos desapercibidos y muchas veces decimos: ¿y ese quién es? ¿Y esa quién es? Y se habla de algún hermano o alguna hermana y yo no sé quién es esa. Porque muchas veces nos ocupamos tanto en nosotros mismos que no tenemos tiempo para mirar hacia los demás. Y eso sucedía con este rey. No le importaba tal vez los que lo acompañaban. No le importaba. Y eso es muy triste, hermano. Muchas veces nosotros, esposos, podemos actuar con nuestras esposas de esa manera. Como hermanos, como vecinos. No nos damos de cuenta de esas personas tan maravillosas que nos rodean. Interesante, hermano. Pero la reina sí sabía. Ahora no sabemos si era la esposa de Nabónido o de Belsasar. Eso no está registrado. Inclusive en la historia es difícil notar en realidad porque el reino estaba dividido. Recuerde que no solamente el rey era Belsasar, también el segundo rey
Se cree que Belsasar era el segundo, inclusive que Nabónido era el primero. Eso sucedió en el tiempo de los 7 años de locura de Nabucodonosor. Pero como la escritura, la intención no es relatarnos esa historia, sino que la intención es mostrarnos lo que había en el corazón de este hombre, aún sabiendo, nunca se humilló, nunca se humilló. Y entonces dice la reina, versículo 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Qué maravilloso lo que se encuentra en Daniel. Luz es interesante porque el único que es luz, de acuerdo a la escritura, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y mire que en Daniel dice que también se halló luz. Sabiduría, dirección, claridad, esperanza. ¿O no tuvo Nabucodonosor esperanza en Daniel cuando Daniel le manifestó todo lo que él era, lo que Dios quería que hiciera? Y al final termina alabando y glorificando el nombre del Señor. Inteligencia y sabiduría. Esta es una evidencia de una vida en la cual habita Dios. Una vida en la cual Dios tiene el control. Recuerden que la escritura habla de la llenura del Espíritu Santo. Nos llama que nosotros debemos ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Controlados por Dios. La llenura del Espíritu Santo es la evidencia de una vida que está siendo controlada por Dios, dirigida por Dios. Y en él se encontró, estos son frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son frutos, eso es una evidencia, hermano, de la presencia de Dios en la vida de Daniel. El tesoro en el corazón de Daniel era la palabra. El mayor tesoro hallado en el corazón de Daniel era la palabra del Señor. Ese fue como el mayor tesoro que se halló en el corazón de José cuando viene la mujer de ¿quién? A conquistárselo, ¿sí o no? Y lo vio como una presa de pollo metida en el sancocho. Así lo vio la mujer de Potifar. Y lo acosaba o no. Lo empezó a acosar y a ver cómo lo lograba. ¿Y qué hizo José? ¿Y por qué huyó José? Es la pregunta. Dos cosas que dice José. ¿Cómo pecaría yo y haría este grande mal contra mi Dios y contra mi Señor? ¿Cómo haría yo este grande mal? El mayor tesoro en la vida de Daniel, en la vida de José, era la palabra. Lo que se halló en esas vidas era la palabra. Por eso había temor.
Por eso había obediencia. Por eso se sujetaban de una manera al Señor, que siempre buscaban su voluntad. ¿Recuerdan el libro de Jueces en el capítulo 2? Después de la muerte de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni las cosas que habían sucedido. Y ahí empieza el pueblo ¿a qué? A decaer, a decaer. Y el pueblo pecó, y el pueblo pecó, y el pueblo pecó. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, a su antojo, de acuerdo a su razonamiento humano, su idea, su pensamiento, su postura, lo que él cree y piensa. Y empezaron a vivir así. Mis hermanos, si Dios te preguntara a ti en esta mañana y te dijera, yo sé, o que más bien te dijera, no que te preguntara, sino que dijera, yo sé el tesoro que está en tu corazón. Podemos estar guardando tesoros que nunca le haríamos guardar, pero puede ser que estemos guardando tesoros, tesoros que no tienen valor, que lo único que causan son daño, y los tenemos como tesoros. Nuestro propio yo puede ser un tesoro que estemos guardando. Qué bonito, hermano, lo que se halla en Daniel. Qué hermoso. Miremos, hermano, otro pasaje y ya vamos terminando. Miremos el versículo 22. Para que nos demos de cuenta a través de estos versículos que Belsasar no desconocía lo que estaba haciendo. Lo hizo sabiendo. Dice versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo que todo esto tenía el contexto de Nabucodonosor. Sabía lo que le había sucedido a Nabucodonosor. Sabía por qué había venido el juicio hacia él. Sabía qué era lo que le había pasado, cómo lo habían hecho comer pasto como un animal. Pero aún así, sabiendo lo que había sucedido, no había humillado su corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos a reventar nuestras cabezas, muchas veces de la palabra de Dios? Sabemos que el orgullo es pecado, sabemos que la mentira es pecado, sabemos que las raíces de amargura, cuando permitimos que se arraiguen en el corazón, traen el daño y contaminamos. Sabemos que Dios quiere de nosotros la obediencia, pero aún así muchas veces vivimos a nuestra manera, a nuestro antojo. Sabemos que Dios quisiera que todos estuviéramos alrededor de la mesa en la cena del Señor, en obediencia, adorándolo y exaltándolo. Y muchas veces, hermano, no. Sabemos que a Dios le encanta el respeto hacia Él, la reverencia, y muchas veces no lo hacemos. Sabemos que Dios dice que nosotros debemos inclusive amar a nuestros enemigos. Muchas veces nos soltamos. Sabemos que la Escritura dice que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que cesan con varones entrarán en el reino de los cielos. Y Dios nos enseña, y muchas veces cargamos con esas cosas como si fueran especiales tesoros.
¿Desconocemos todo eso, iglesia? No desconocemos. Desconocemos que el pecado, que Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado, que odia la maldad. Conocemos, iglesia, que Dios dice en su palabra: o eres frío o eres caliente, pero que los tibios los vomitará de su boca. ¿Conocemos esto, iglesia, o no? Y muchas veces una pata en la iglesia y otra pata en el mundo. No somos desconocedores. Y por eso me encanta ver, hermano, cómo la escritura nos dice es que ustedes, ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. Ninguno. ¿No es mejor obedecer a Dios? ¿No es mejor hacer su voluntad? ¿No es mejor que dejarnos que Él nos cure? Que Él vende todas esas heridas que están bastante afectando nuestra vida. ¿No es mejor? Mucho mejor, iglesia. Mucho mejor. Y terminamos leyendo el versículo más largo de este capítulo, que es el versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Al Dios en cuya mano está tu vida, nunca lo honraste. Es un llamado bastante fuerte. Si nosotros lo traemos en aplicación para nuestra vida, muchas veces vivimos como si la vida estuviera en nuestras manos. Muchas veces actuamos como si tuviéramos el control de todas las cosas. Y debe Daniel recordarle y traerle a memoria en dónde se encontraba la vida de él. La mano del Señor. Así somos nosotros. A nosotros si a alguien le debemos, es al Señor. Si con alguien nosotros viviremos endeudados, en el sentido no que el Señor tenga para nosotros presente eso, porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero si a nosotros alguien le debemos, es al Señor. Si hoy no estamos en el mundo, si no estamos ciegos, si no estamos adorando ídolos, si no estamos por allá borrachos, hermanos, porque se lo debemos al Señor. Si a alguien le debemos, es a Él. Si ya, hermano, no nos mechoneamos los unos con los otros y no estamos, hermano, todo se lo debemos es a Él. Es porque Él nos enseña y el llamado es a honrarle. ¿Y cómo le estamos honrando? Dios quiere que le honremos en obediencia. Dios quiere que le honremos aceptando, hermano, que es mucho mejor el camino que Dios nos muestra que cualquier camino que nosotros podamos tomar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
El camino del hombre le parece ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nos parece que es correcto, que está bien. Hermanos, que podamos nosotros atesorar lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Él quiere que vivamos para Él, pero que vivamos en verdad, en fe, en obediencia, que mostremos la fe con nuestra vida, que no seamos cristianos de palabra. Porque, hermano, la vida de nosotros está en las manos del Señor. Y usted no sabe nada del mañana, ¿verdad? Nada del mañana. Tal vez el tiempo de su partida está más cercano, o el tiempo de mi partida. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos en paz con Él. Y sigamos, iglesia, creciendo, congregándonos, reuniendo, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe por qué? Dios quiere eso. Dios anhela eso. Y eso va a ser de grande bendición para nosotros. Y eso le agrada al Señor. Padre bendito, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Señor, perdónanos si en algún momento hemos actuado como Belsasar, profanando lo sagrado, sin temor, sin respeto, sin reverencia ante ti. Si no ha habido en nuestra vida voluntad de cambio, te pedimos, Señor, que esta palabra nos haya tocado, que salgamos de acá, Señor, con deseos de decir no más. Si hay que romper con supuestas amistades, que lo único que hacen es alejarnos de ti, Señor, pues hay que romper. Tú conoces la vida de cada uno, Señor. Y mi Dios, gracias. Gracias te damos, Señor. Porque si podemos ver, Señor, cosas nuevas en nosotros, es porque tú las has hecho. Porque tú sigues obrando en nuestros corazones. Oramos por las personas que tal vez han venido, Señor, en esta mañana y no han entregado su vida a ti. Que ellos sepan que Cristo es la única esperanza de gloria. Que ellos sepan que Cristo es el camino. Y que ellos sepan que todo aquel que cree en Jesucristo de corazón sincero entrega su vida al Señor, Él lo preservará para siempre, en vida, y en vida, como dice la Escritura, en abundancia. Señor, nos llamaste al arrepentimiento, a soltar, a dejar, a abandonar. Ayúdanos. Tu iglesia debe vivir día a día, Señor, de esa manera. Dirige nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en el transcurso de la semana. Y que todo lo que podamos hacer en obediencia a ti glorifique tu nombre. Bendito y alabado seas. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga.